En la primera década del siglo XXI, la Ciudad de México vivía una transformación. La Zona Rosa, reconocida como un espacio de diversidad, bares y vida nocturna, era punto de encuentro para jóvenes que buscaban libertad y comunidad. Sin embargo, a finales de 2005, esa misma zona se convirtió en escenario de miedo. Las familias comenzaron a reportar desapariciones de hombres que salían una noche de fiesta y nunca regresaban. Las autoridades recibían denuncias y pronto surgió un patrón inquietante: secuestros, llamadas de rescate y cuerpos que aparecían en distintos puntos de la ciudad. La prensa lo bautizó con dos apodos que quedaron grabados en la memoria colectiva: el sádico y el asesino del arco iris. Detrás de esos nombres estaba un joven de 25 años, ex militar, que con ayuda de un cómplice tejió una breve pero aterradora cadena de crímenes. Su historia es más que la de un asesino. Es un recordatorio de los crímenes de odio y de cómo la violencia contra la comunidad LGBT ha dejado huellas profundas en México. Hoy, en Ecos del Crimen, presentamos el caso de Raúl Ociel Marroquín. Durante el último trimestre de 2005, múltiples denuncias llegaron a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Los reportes coincidían: hombres jóvenes desaparecían tras visitar bares en la Zona Rosa. Familias angustiadas recibían llamadas de rescate. En paralelo, cajeros automáticos de la capital mostraban movimientos con las tarjetas de las víctimas. Estos hechos encendieron alarmas. En un inicio se pensó en secuestros aislados, pero pronto quedó claro que había un patrón único detrás de todos los casos. Raúl Ociel Marroquín tenía 25 años en 2005. Era originario de Tamaulipas y había pasado por las filas del ejército mexicano. Estudiaba ahí la carrera de médico militar. Experiencia breve pero suficiente para dotarlo de disciplina, lenguaje castrense y nociones de sometimiento físico. En 2004 pidió su baja del ejército, ya que según él había maquilado un plan para ganar dinero fácil. Posterior a eso comenzó su vida criminal, cometiendo robos con violencia. Después escaló su idea a cometer secuestros en la Ciudad de México, donde actuaba con un supuesto cómplice, Juan Enrique Madrid, apodado el Calo. Su papel era secundario pero importante: vigilar, trasladar y apoyar en la logística de los secuestros. Sin embargo, a diferencia de Marroquín, Madrid nunca fue capturado según los registros disponibles. El método de Marroquín fue repetido y calculado. Seleccionaba a sus víctimas en bares y clubes de la Zona Rosa, particularmente en espacios frecuentados por hombres homosexuales. Mostraba confianza, se presentaba como compañero o posible pareja y ofrecía compañía fuera del bar. Una vez que las víctimas aceptaban, eran llevadas a su departamento o hoteles. Allí eran privadas de la libertad. Según los peritajes, Marroquín utilizaba asfixia repetida. Sofocaba a las víctimas hasta hacerlas perder la conciencia y luego repetía el proceso. Este control físico no solo las debilitaba, también las intimidaba. Mientras tanto, realizaba llamadas telefónicas a las familias para exigir rescates que iban de 20,000 a 70,000 pesos. En algunos casos las familias lograron pagar, en otros no. Pero aun cuando se cumplía con las exigencias, la liberación de las víctimas no estaba garantizada. Marroquín adaptó una armilla al techo del departamento que alquilaba, donde colocó una cuerda donde amarraba del cuello a sus víctimas. Cuando perdía el control, jalaba con fuerza de la cuerda y los dejaba colgados hasta privarlos de su humanidad.
Cuando las víctimas fallecían, Marroquín buscaba deshacerse de los cadáveres. Los introducía en maletas o bolsas de transporte y los abandonaba en distintos puntos de la ciudad. Avenidas concurridas, lotes baldíos o parajes periféricos. Esa dispersión de hallazgos permitió a las autoridades establecer un patrón claro de operación. El primer nombre en esta lista es Jonathan Razo Ayala. Su tragedia comenzó el 27 del 10 del 2005, cuando fue secuestrado por Raúl Osiel Marroquín. 16 días pasó en cautiverio dentro de la propia casa del criminal. El 12 del 11, su historia llegó a un final fatal. Osiel exigió 50,000, unos $2,500, pero su familia no pudo reunir esa cantidad. Jonathan nunca volvió a casa. Semanas después apareció Ricardo López Hernández. Lo conoció el 30 del 11 y desde ese día quedó atrapado en la red de Osiel. 9 días permaneció encerrado hasta que el 9 del 12, el verdugo lo estranguló. Antes de quitarle la vida, ya había cobrado 28,000 pesos, poco más de $1,400. El 16 del 12, la violencia se aceleró. Armando Rivas Pérez fue secuestrado y asesinado ese mismo día. No hubo espera, no hubo piedad. Osiel se conformó con el dinero del rescate y terminó con su vida. Ese mismo día también cayó en sus manos Víctor Ángel Iván Gutiérrez Valderas. A diferencia de Armando, lo mantuvo prisionero 6 días. El 22 del 12, tras recibir 8,300 pesos, poco más de $400, decidió matarlo. Con él se cerraba el ciclo de sangre de aquel año. Pero la historia había comenzado antes, el 21 del 10 del 2005, con Juan Carlos Alfaro Alba. Lo retuvo cerca de una semana en un hotel donde lo sometió a violencia física y psicológica. La familia reunió el dinero y pagó el rescate. Y en esa ocasión el secuestrador no lo mató. Lo dejó atado en la habitación, como si aún no hubiera dado el paso definitivo hacia el asesino. Una última historia rompe con el patrón, la de José Ricardo Galindo Valdés. Fue secuestrado el 13 del 12 del 2005, cuando Osiel se comunicó con su madre. Ella le rogó que no lastimara a su hijo, explicando que no tenían dinero para pagar. Quizás fue un instante de humanidad o simplemente desinterés, pero Osiel lo dejó libre. Eso sí, no sin antes advertirle con frialdad: si te atreves a denunciarme, te mato. Las autoridades comenzaron a unir las piezas del rompecabezas a partir de trabajo en campo y pruebas técnicas. Las llamadas realizadas para exigir rescates fueron rastreadas y comparadas con las señales de antenas de telefonía, revelando coincidencias sospechosas. Los retiros en cajeros automáticos mostraron un patrón claro de horarios y zonas donde el responsable solía operar. Incluso las cámaras de seguridad, aún con su baja resolución, alcanzaron a registrar a un hombre utilizando las tarjetas de las propias víctimas. Todas las pistas terminaban señalando el mismo lugar, en la Ciudad de México, zona donde Raúl Osiel Marroquín se movía con frecuencia. Durante el proceso de deshacerse de los restos de sus últimas víctimas, Raúl Osiel, ya apodado en ese entonces como el Sádico, salió de su departamento ubicado en la avenida Andrés Molina Enríquez, número 4223, en la colonia Asturias de la Ciudad de México. Arrastraba una maleta con ruedas. En su interior yacían los cuerpos mutilados de sus víctimas más recientes. Apenas dio unos pasos por la calle cuando notó el paso de un par de patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El miedo lo invadió. Abandonó la maleta a unos metros de su vivienda y se alejó con rapidez.
En ese momento, un vecino que paseaba a su mascota se percató de la escena sospechosa. Intrigado, se acercó a la maleta y la abrió. Lo que encontró lo dejó helado. En su interior estaba la imagen más terrible y traumática que pudiera imaginar. Cuando logró recuperarse del shock, llamó de inmediato a la policía. Los agentes llegaron a los pocos minutos. Siguiendo las marcas que habían dejado las llantas desgastadas de aquella pesada maleta sobre la acera, el rastro los condujo hasta el departamento de Raúl Ociel. Desde la distancia, el propio Marroquín observaba cómo la policía cercaba el lugar. Sin embargo, la ley marcaba el siguiente paso. Los oficiales tuvieron que esperar para obtener una orden de capteo antes de poder ingresar y descubrir el verdadero horror que escondía aquel domicilio. El 23 de enero de 2006, casi un mes después del último crimen, la Agencia Federal de Investigación organizó un operativo discreto en la colonia Asturias y sus alrededores. Agentes vestidos de civil se desplegaron para vigilar hoteles y accesos estratégicos. Alrededor de las 9 de la noche, identificaron a un sujeto con las características descritas: estatura media, complexión fuerte, chamarra oscura y una actitud permanentemente vigilante. Fue interceptado y detenido. Durante el cateo, los agentes encontraron llaves y documentos que lo vinculaban directamente con un departamento utilizado para retener a sus víctimas. En los interrogatorios, Raúl Ociel Marroquín confesó los crímenes sin mostrar el más mínimo arrepentimiento. Las investigaciones también revelaron la participación de un cómplice, Juan Enrique Madrid Manuel, pero a diferencia de Marroquín, no existen registros públicos que confirmen su captura. Su paradero quedó incierto tras aquellos hechos y hasta hoy no se tiene constancia de que haya enfrentado un proceso judicial. Tras su captura, Raúl Ociel Marroquín ofreció declaraciones que llamaron la atención de la prensa y de los especialistas. En una entrevista recogida por El Universal, negó haber torturado a sus víctimas. Con frialdad dijo: yo jamás les toqué un cabello, nadie nunca les tocó. Los días que estuvieron ahí, estuvieron tranquilos. Nadie los golpeó, nadie les hizo nada. Sin embargo, reconoció haberlos ejecutado por asfixia, como de la horca, según sus propias palabras. Justificó la elección de sus víctimas, asegurando que eran más fáciles de engañar. Incluso llegó a declarar que había hecho un favor a la sociedad, porque, según él, eran personas vulnerables al sentirse atraídas por él. En otras versiones, citadas en prensa y expedientes, calificó a los homosexuales como un mal para la sociedad. También expresó que no se arrepentía de los crímenes, sino del sufrimiento que su familia enfrentaba por su detención. No me arrepiento de lo que hice. De tener la oportunidad, lo volvería a hacer. Solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado. Y no cometería los mismos errores que llevaron a mi captura. De lo único que me arrepiento es por lo que está pasando mi familia ahora. Incluso llegó a advertir que si recuperaba la libertad, volvería a matar. Pero esta vez, según él, con métodos más refinados para evitar ser capturado. Estas declaraciones confirmaron el diagnóstico pericial. Un individuo sin remordimiento, con un profundo odio hacia la comunidad homosexual y con una clara necesidad de notoriedad. Tras la detención, psicólogos y psiquiatras forenses realizaron peritajes con el objetivo de entender su mente criminal. Los informes describieron a un sujeto con claros rasgos antisociales,
falta de empatía, incapacidad para reconocer el daño y ausencia total de remordimiento genuino. Se subrayó la contradicción entre su discurso y sus conductas. Despreciaba a los homosexuales, pero al mismo tiempo mantenía relaciones con ellos. Los especialistas interpretaron esto como un caso de homofobia interiorizada. También detectaron rasgos narcisistas y una necesidad constante de notoriedad. Frases como «volvería a amar» con métodos más refinados evidenciaban su deseo de reconocimiento y exhibicionismo criminal. En conclusión, los peritos lo catalogaron como un sujeto de alta peligrosidad, con conductas premeditadas y deliberadas, que representaban un riesgo latente para la sociedad. En el año 2008 se dictó sentencia. Raúl Ociel Marroquín recibió condenas acumuladas que superaban los 288 años de prisión por secuestro y homicidio. El caso estremeció a la sociedad mexicana y abrió un debate sobre los crímenes de odio. Organizaciones civiles denunciaron la vulnerabilidad de la comunidad LGBT frente a agresores motivados por prejuicio. Se exigió mejorar los protocolos de atención a víctimas y reforzar las investigaciones con una perspectiva de derechos humanos. Este episodio dejó en claro la urgencia de políticas públicas que prevengan la violencia por orientación sexual y que protejan a las comunidades en riesgo. Un recordatorio sombrío de que el odio, cuando se convierte en crimen, puede marcar para siempre la historia de un país. La historia de Raúl Ociel Marroquín es en realidad la historia de las víctimas que salieron una noche a divertirse y nunca regresaron. De familias que vivieron la extorsión y la pérdida. De una comunidad golpeada por el odio y la indiferencia. Hoy, casi 2 décadas después, sigue siendo un recordatorio de la importancia de la memoria, la justicia y la investigación con perspectiva de derechos humanos. Este episodio de Ecos del Crimen busca informar y recordar a las víctimas, nunca glorificar a los agresores. Si quieres que investiguemos otro caso en especial, deja tu comentario. Gracias por acompañarnos. Yo soy tu narrador, y esto fue Ecos del Crimen.